La pinche Malinche. Thank you so much. I'm going to read, I'm afraid. Thank you to the Academy for this honor, and to our partners A24, Film 4 Access, and the Polish Film Institute, to the Auschwitz-Birkenau State Museum for their trust and guidance, to my producers, actors, collaborators. All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say, look what they did then, rather look what we do now. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the 7th in Israel, or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist? Alexandra Bistron Kaladziejczak, the girl who glows in the film as she did in life, chose to. I dedicate this to her memory and her resistance. Thank you. Queridos internautas, bienvenidos a un episodio más. Ya estamos agarrando rigor ahora sí. El tema de hoy, increíble, ¿no? Polémico, imposible un poco. Vamos a hablar de qué, otra vez de cine, doctor. Otra vez de cine. El más reciente, uno de los más recientes Óscares a película extranjera, si no me equivoco. Hay tiro. Bueno, hoy Irving viene más tranquilo, ya veremos cómo se va desarrollando la sucesión. Pero, doctor, díganos, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a estar charlando sobre la película La Zona de Interés de Jonathan Glazer, director británico, que bueno, tiene una historia cinematográfica en grandes producciones de Hollywood, también en varios videoclips para bandas reconocidas como por ejemplo Radiohead y demás. Okay. Pero bueno, lo que nos convoca es justamente la película, La Zona de Interés, una película polémica, importante, y sobre todo por lo que se genera después de la película y sobre todo después del discurso que da Glazer cuando recibe el Oscar a Mejor Película Extranjera en los pasados Óscares. Y bueno, pues vamos a estar hablando de eso y polemizando un poco pues, qué es lo que está de fondo, qué problemáticas nos abre la película y la posición del director con respecto de pues también el conflicto que ahora hay en Israel, Palestina, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, yo creo que un poco spoileando la película, por favor, pues habría que hablar de qué trata, ¿no? Para poder tener ese elemento y poder empezar a debatir, ¿no? A maniobrar, ¿no? Okay. Entonces, adelante. Ok, Irving, resúmenos bien, con detalles, con chisme. Haz los comentarios, notas al pie, o sea, que no queden cabos sueltos, por favor. Ok. Bueno, la película Zona de Interés, así se llama, puesto que los Sonderkommando y las SS nombraban a toda la zona residencial alrededor de los campos de concentración, se llamaban zonas de interés, así las nombraron. Entonces la película trata pues de una casa que está en una zona de interés, donde vive una familia un comandante que se llama Rudolf Höss, exactamente. Personaje histórico. De hecho, hay mucho archivo y Glazer pasó 10 años haciendo investigación sobre todo, ¿no? La casa, con fotografías y archivo, logran, digamos, reconstruirla o restaurarla, porque sí había el casco, ¿no? Y la vuelven a hacer como era. Y pues trata de la vida, digamos, la vida familiar de Rudolf Höss, su esposa y sus hijos, ¿no? Todo lo que está pasando ahí. Mientras está la vida, él empieza con él teniendo una fiesta de cumpleaños, le regalan una especie de canoa,
estamos viendo detrás de la barda, digamos, pues las chimeneas con humo negro, de repente alguno que otro sonido ambiental, pues de lo que estaba ocurriendo en el campo de concentración de Auschwitz. Y pues se centra un poco la historia en la vida de la chica, ¿no? De la esposa, y de cómo cuenta a su mamá que la va a visitar, cómo ha hecho su casa, cómo pues está muy emocionada de vivir ahí, ¿no? Y realmente viven pues básicamente el sueño, en este caso el sueño alemán, ¿verdad? Que es una casa, perros, jardín, alberca, ¿no? Entonces, y puedes ver cómo les ilusiona vivir ahí. Se siente que están asentándose, que el proyecto de vida va muy bien, en cualquier momento le van a dar un aumento o lo van a ascender a Jos, y pues da la impresión de que pues son humanos finalmente, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente alrededor, bueno, en el campo de concentración están pasando todas las atrocidades que ya conocemos. A los niños los ponen siempre con una ocupación, me llamó la atención, como para que se distraigan y no estén... Pero los niños oyen todo lo que está ocurriendo en el campo de concentración, o sea, se oyen los gritos de los oficiales y también se oyen ladridos, lamentos, etcétera. Entonces el niño oye, pero pues sigue jugando con sus muñequitos. Y la mamá que va a visitar a la esposa de Jos, la mamá es la mamá de la esposa de Jos, pues se siente muy orgullosa por su hija, ¿no? De que pues está logrando, ya tiene un huertito, pusieron la alberca, pero en la noche ve toda la atrocidad desde lejos, o sea, ve un incendio, se oyen gritos, disparos, y no lo aguanta, y se va y le deja una carta a la hija, quien se enoja, ¿no? En un desplante de ¿no? Como que lo toma mal y se desquita con la persona que hace ahí servicio doméstico. Y bueno, llega una parte donde Jos lo tienen que transferir, ¿no? Y se tiene que ir a otro campo de concentración porque ha sido muy eficiente su trabajo, entonces necesitan hacer eficiente el otro. Y lo logra, creo, y después lo mandan para lo que creemos es la solución final, ¿no? O sea, ya realmente hacer el diseño de las cámaras, de cómo utilizar de mejor manera el gas para, pues, asesinar al mayor número de judíos posibles. Judíos, gitanos, musulmanes, recordemos que se ha centrado mucho en lo judío, pero como Imre Kertész me cuenta en su novela, los gitanos eran los que peor les iba, o sea, ni siquiera creo que tenían casas donde dormir, o sea, estaba fuerte. Pero bueno, entonces todo lo que Hitler llamaba como las razas más inferiores, porque eran nómadas, ¿no? Porque se desplazaban, ¿no? No se podían asentar. Total, lo vuelven a llamar a Auschwitz, regresa y pues está con su familia de vuelta y todos muy felices otra vez. Y ahí termina, me parece, la historia. No sé si ¿Sí? Totalmente. Y bueno, pues hablo ya un poco de mis... Espera, si quieres deja que el Beto saque el tiro. Yo Sí. también quiero hacer Okay. una aclaración. O sea, yo vi la película y no me hizo mucho sentido en función de que yo decía es que no hay historia, ¿no? O sea, no es... Pero realmente la película es una adaptación, ¿cierto? Sí, de una novela. De una novela del escritor británico Martin Amis, y obviamente se corresponde pues con una generación de escritores británicos como Nick Hornby, como Ian McEwan, como Kazuo Ishiguro, que ganó el Nobel, donde las tramas o la historia, digamos, se centra fundamentalmente en la cuestión de lo cotidiano, ¿no? Algo que decía Irving, y creo que bueno, ahorita Beto nos va a terminar como de apuntalar, es que hay una combinación extraordinaria y terrible, ¿no? Entre lo cotidiano que es vivir justo frente a o detrás de Auschwitz, ¿no? Porque los sonidos domésticos del perro ladrando, la señora de la
la señora de la casa barriendo, batiendo huevos, o sea, se conjura con las balas, con los gritos, con la maquinaria de muerte finalmente que se da dentro de los campos de exterminio. Y obviamente también siento que hay una progresión, por ejemplo, la esposa del personaje protagonista, a mí me encantó porque me cayó fatal, cabrón, ¿no? Y hablábamos de eso un poco, es una mujer que se entiende que vienen como de la clase media y que gracias pues a la labor militar del esposo pues pueden construir cierta posición, ¿no? Hay una escena emblemática, ¿no? Donde cuando van a transferir a Hoss, pues la mujer enloquece, ¿no? La mujer pierde el juicio, así, ¿cómo es posible que nos vas a sacar? Porque obviamente pues, es una casa grande, que de hecho Irving, no sé si lo comentó ahora, Irving, pues la casa está diseñada muy fielmente, ahora sí que el diseño original, ¿no? Sí. O sea, hubo como una cuestión ahí de investigación muy fuerte y eso creo que le da un valor agregado, ¿no? Además creo que, no sé, Beto también nos resolverá esa cuestión. Sí. Las secuencias son interesantes. Déjame decir algo. Sí, claro. Todas las cámaras están escondidas. O sea, los actores no saben desde dónde venía la cámara. Eso lo hizo adrede Glazer para obviamente acentuar mucho más la cotidianidad. Entonces, el actor no sabe dónde está la cámara. Entonces está actuando como una especie de Big Brother para lograr acentuar todavía más la cotidianidad así naturalista, ¿no? Ya a un nivel ya muy profundo. Claro. Ahora sí, Beto, date. Pues bueno, yo creo que han tocado un tema importante y central que tiene que ver con esta parte de la cotidianidad, ¿no? Como lo refieren, una familia idílica, entre comillas, que tiene una vida buena, una familia de clase alta, que vive su vida como normal, ¿no? O sea, no tienen mayores conflictos que los cotidianos. Y bueno, eso genera justamente esta sensación de que nada pasa, que es una cuestión cotidiana, que no hay historia, o sea, no está como muy definida. Pero justamente el problema, el gran problema, el meollo del asunto es que detrás está este campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Entonces, como lo mencionan, pues dentro de esta cotidianidad, la casa está bardeada, nunca vemos lo que está detrás de la barda, solamente podemos pues, vislumbrar un poco lo que sobresale de la barda y pues son las columnas de humo que están incinerando los cadáveres, las camas de gas, los gritos, los trenes con los judíos, bueno, con todas las personas que van a ir hacia la cama de gases, se ve, ¿no? Se ve la columna de... Y eso genera justamente ese gran conflicto y ese gran contraste de esta cotidianidad con justamente lo que es todo este horror que está pasando detrás, ¿no? Y las personas viven su vida como cualquiera podría vivir una vida, entre comillas, normal, ¿no? Y estos desplantes de la esposa que se enoja de que por qué nos vamos a ir a vivir a otro lugar si aquí es donde hemos soñado estar, ¿no? No se dan cuenta de lo que está de fondo. Y eso remite un poco también a esta idea de la banalidad del mal de Hannah Arendt. No sé si recuerden, tengan noción, Hannah Arendt escribe un texto pues, bastante interesante a raíz de que a ella la envían para cubrir el juicio de Adolf Eichmann, que era como el encargado de tramar, de gestionar la solución final, ¿no? La logística del exterminio de millones de personas. Entonces Eichmann, acabando la guerra, es capturado, se libera y va a Argentina, ¿no? Para escapar con identidades falsas y demás. Es capturado por las fuerzas especiales israelí en los años 60 y es llevado a Israel para hacerle el juicio correspondiente. Entonces, no sé si, no recuerdo bien si es el periódico El New Yorker, le dice o encomienda a Hannah Arendt, filósofa judía que también se exilió en Estados Unidos, pues, huyendo de todo este terror del nazismo, y la envían a ella a cubrir el juicio. Y a raíz de eso genera una reflexión, bueno, en un texto que se ha traducido, que se ha titulado como El juicio de Eichmann o Eichmann en Jerusalén.
Entonces lo que dice ella es que llega al juicio y lo que ella esperaba ver era al monstruo que era Eichmann, no un monstruo, pues, todas las atrocidades que pues sabemos que hizo y lo que aconteció, el exterminio de millones de personas. Y entonces ella dice, bueno, yo esperaba ver un monstruo, pero lo que llega y encuentra en Eichmann es una persona burócrata, cualquier persona, ¿no? E incluso dice hasta una persona de una inteligencia inferior. Y entonces eso le hace ella reflexionar. ¿Quiénes eran los que estaban llevando a cabo esto? No eran monstruos, no eran ni personas perversas con inteligencias superiores, sino eran personas que estaban cumpliendo su labor. En una parte se le interroga a Eichmann que por qué, o sea, qué lo llevó a hacer esto. Y lo que él dice es que yo estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Y entonces eso justamente le denomina la banalidad del mal, al decir que el mal no es algo como metafísico, sino que justamente el mal se genera justamente a partir de las personas que hacen su trabajo, ¿no? Que viven en esa cotidianidad y que no se dan cuenta de lo que hacen, de lo que realmente están haciendo, ¿no? A ellos les interesa hacer lo que están programados para hacer, ¿no? Y entonces justamente en la película es eso, la familia vive su vida sin importarle, sin interesarle qué hay detrás de la barra, ¿no? Rudolf Höss, pues él como cualquier persona se va al trabajo en la mañana, regresa en la tarde, se sienta con sus hijos y tiene pues, una vida, digamos, normal. Entonces es asumir que lo que hace él y la forma en que vive la familia es una cotidianidad que justamente encubre la responsabilidad moral y ética de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema pues, bastante interesante que se ve reflejado en la película y es algo que pues, tenemos que reflexionar, ¿no? O sea, de cómo nuestra vida transcurre entre la demanda de un deber y el cumplimiento de ese deber y que muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que implica ese deber cotidiano que estamos haciendo. Muy bien. Escuchar a Beto y a Irving es una delicia siempre, no sé, uno se emboba, público, ya se habrán dado cuenta. No, yo nada más quería recalcar que me hiciste pensar mucho, sobre todo en cosas como muy aparentemente insignificantes que no lo son, de la vida cotidiana, como los cubiertos, ¿no? Como la misma, hay una... que es esta parte cuando Höss le dice a la esposa que se va. Yo recuerdo mucho, me impactó también, que está completamente vestido de blanco, impoluto. Hay como una fiesta una reunión de nadar, digamos. Y entonces la escena es idílica, ¿no? De hecho, la cámara, yo recuerdo, está parado Höss, y se ve en el horizonte, pues, la nube de ceniza. Y eso es sublime, ¿no? Claro, ya cuando entiendes el trasfondo dices, esto es sublime y es violento y es horrible, ¿no? Pero siempre pareciera que la familia Höss no puede cruzar ese umbral. Es más, ni siquiera entiende cómo, porque exactamente, o sea, Höss en toda su representación, en toda esa actuación, pues cumple los roles, ¿no? Hay otra escena donde van a nadar con los niños al río, ¿no? Y de repente algo tiene el agua del río. Y entonces, o sea, es un buen padre, es un buen esposo, porque también cabe señalar que cuando le dice a la esposa, ¿no? En esta escena donde está vestido de blanco y es una escena totalmente familiar, la esposa le dice, ¿sabes qué? Es que si te transfieren yo no te voy a acompañar, ¿no? O sea, se ve como hasta un hombre emocionado, ¿no? Porque le dice como, es que no lo puedo creer, yo nunca pensé. O sea, parece un hombre bueno y en efecto lo es, ¿no? Porque en función de su discurso y en función de la clase que representa, le está haciendo su trabajo, ¿no? Y finalmente, ya casi terminando la cinta, cuando se juntan pues todos los oficiales, pues vemos que efectivamente es eso, está cumpliendo un rol, ¿no? Ya para que Irving nos acabe de aclarar este asunto, porque hay tiro. Sí, nada más es una precisión. Sí. Sí, bueno, ahorita decías que, bueno, la familia no puede ver, ¿no? Y en parte también es que no quiere ver. Recordemos la escena en que la mamá, que ella sí no aguanta, ¿no? O sea, si se da cuenta de lo que está pasando y se va. O sea, recordamos que es invitada, sí, se va a quedar ahí con ellos,
pero una noche empieza, pues justamente ya lo decían, ¿no? Empieza a ver todo lo que hay detrás del, o escuchar más bien, ver y escuchar lo que hay detrás de la barda, y la mamá dice, pues yo no puedo estar aquí, y le deja la carta a la hija, que seguramente, o sea, no sabemos cuál es el contenido de la carta, pero seguramente le explica y le dice, pues yo me voy por esto y lo otro. Y la hija, por su indiferencia, por su estar tan metida en este deseo, desecha la carta. O sea, en parte sí no quiere ver qué hay detrás de la barda, en parte no puede y en gran parte no quiere ver qué hay, ¿no? Entonces nada más la precisión de que decías ahorita, ¿no? Sí. Gracias, doctor. A ver. Sí, gracias. Es que estaba moviendo ahí. Sí, a ver, yo esta cuestión de lo humano y lo inhumano, que también Jonathan Glazer lo menciona, usa la palabra humano, ¿no? En su speech de los Óscares, que no sé si ya lo mencionaste o ya lo... Tú menciónalo. Bueno, él cuando recibe el Oscar por la película dice que no se puede estar utilizando el pasado, la cuestión de lo que pasó con los judíos y los nazis a mediados del siglo pasado para justificar o secuestrar usa la palabra como de secuestro, ¿verdad? Sí. Esta idea del judaísmo como para no legitimar, pero sí al menos ponerse en una posición incriticable, ¿no? No se le puede juzgar al judío por todo lo que vivió, entonces, pues, más bien quedarnos callados ante lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Y creo que utiliza la palabra humano, no me acuerdo bien, estoy casi seguro, pero bueno, el punto es que yo siempre he pensado o he tratado de elaborar esta cuestión justo del monstruo, porque literariamente la representación del monstruo, pues medieval, el Maleus Maleficarum, o sea, toda esta cuestión de la maldad occidental siempre se ha presentado como algo asociado a la estética, ¿verdad? Es decir, el bueno... Nosotros juzgamos una obra y decimos, qué buena está esa película. O sea, juzgamos lo estético, gracias, con lo ético, ¿no? O sea, al utilizar la palabra bueno para valorar algo, como estético, pues ya realmente empiezan las confusiones o las metáforas que luego estudiamos nosotros en el seminario. Y que yo digo, bueno, esto ha construido una sensación de que una persona que planea el asesinato o digamos, sí, el de 6 millones de judíos o de una cantidad enorme de seres humanos, no puede ser buena, ¿no? ¿Será? O sea, es decir, obviamente hay algo, una parte de esa persona que al permitirse o no tener ninguna empatía con este grupo de seres humanos, pues está bien, digo, eso es inaceptable, pero negarle la capacidad de amar, porque creo que hay una escena donde están los dos cada quien en su cama, y es una escena entrañable hasta cierto punto si no supieras todo lo demás, es decir, y ahí me recordó también a esta escena que está en YouTube, la pueden ver, donde Hitler, creo que ya lo había mencionado la vez pasada, Hitler está en su finca y con Eva Braun y su perro, este perro no sé cómo se llama, pero que fue lo que él lo adoraba. Y ves a un Hitler amoroso y creo que esta idea de que no podemos imaginarnos a alguien que ame si hace esto también me parece problemática, ¿no? O sea, creo que los monstruos o lo que hemos tachado de monstruosidad también es capaz de amar. Y eso es lo que es más problemático para nuestro cerebro, porque estamos casi a punto de decir que es inaceptable. No es cierto que pueda amar un ser humano así. Yo diría, ¿qué pasa ahí, no? Y bueno, ya para entrar a la cuestión dejo la pregunta así abierta. ¿Un monstruo puede amar? Claro que sí. Está Frankenstein, ¿no? Mary Shelley hace ahí un gran trabajo en eso. Pero ya para entrar a la cuestión de Israel y Palestina, me parece que
la banalización del mal la vivimos todos actualmente, como sociedad. O sea, seguimos nuestras vidas mientras allá está constantemente muriendo gente, niños. O sea, está súper fuerte. ¿Dónde nos deja a nosotros? O sea, sentimos culpa. ¿Qué está pasando con nosotros en México? Como está lejano, pero aún así es una barda. La barda es una distancia simbólica entre el México y Gaza. O sea, no estamos al lado, pero sí hay una barda, digamos, que nos hace ignorar todo lo que está ocurriendo allá y vivir nuestras vidas y amando a nuestros hijos y a nuestras parejas, pese a todo lo que está ocurriendo ahí. O sea, ¿qué está pasando con lo de Google? Que le está dando inteligencia artificial a Netanyahu, aunque Google lo niega, dice que no lo está haciendo, que el contrato dice que es solamente para uso civil, pero vete a saber qué está pasando realmente, ¿no? Y nosotros usamos Google. Esto va a salir en YouTube, o sea, es complejo, ¿no? A ver, no sé qué piensan ya trayendo el tema de Glazer acá. Por favor. Bueno, pasando como al otro punto, pues que nos parece también importante y problemático, pues haciendo la referencia, ¿no? Lo mencionaba un poco al principio, Jonathan Glazer gana el Oscar a la mejor película internacional y a la hora de recibir el premio avienta un discurso en donde pues la idea pues que está de fondo es justamente condenar lo que está haciendo Israel en Palestina, ¿no? No tengo las palabras exactas, pero sí habla de la cuestión de la humanidad, de la deshumanización, y el problema real o el problema de fondo que está ahí en lo que está diciendo Glazer es que no se debe secuestrar la memoria para fundamentar, legitimar, avalar y seguir generando pues este genocidio que se está dando en Palestina, ¿no? Un discurso judío crítico que a muchas personas no le cayó nada bien, ¿no? Se armó una gran polémica, cartas, denuncias de antisemita que le avientan, ¿no?, a Glazer. Entonces ahí pues justamente la cuestión, o sea, cómo es que la memoria histórica se está agenciando por cierto grupo para legitimar prácticas pues asesinas, ¿no? Que es lo que está haciendo Israel. Y claro, bueno, mi posición con respecto de esto es pues que es condenable lo que está haciendo, 100% lo que está haciendo Israel en Palestina. Pero también hay que pues complejizar un poco, ¿no? Que dentro del judaísmo pues hay corrientes críticas como esta de Glazer, ¿no? Corrientes que históricamente han pues cuestionado la formación del Estado de Israel, ¿no? Filósofos importantes, Martin Buber, por ejemplo, pensadores como Freud, ¿no? Que pues justamente pensaban de que la esencia del judaísmo es la diáspora, ¿no? Y criticaban que justamente el intento de crear un Estado en Israel iba a generar pues las mismas prácticas que está teniendo ahora, ¿no? Que cualquier Estado-nación genera ahora. Entonces, y lo estamos viendo, o sea, se está constatando de que cuando se pierde esta tradición diaspórica, esta tradición del exilio, y se quiere implantar un orden de Estado nacional, pues se vuelve otro Estado nacional, y aún peor, porque es un Estado de una génesis colonial que está realizando las peores prácticas colonialistas, ¿no? Un Estado que se genera, que se crea, que se construye en un lugar que no le pertenece, ¿no? Es un poco, bueno, no soy experto en esto, pero la noción que tengo es que el Estado de Israel se genera en un territorio que concede Gran Bretaña, Inglaterra, a Israel para generar en un territorio que ni siquiera era suyo, ¿no? Pertenecía al Imperio Otomano, pero con la disolución del Imperio Otomano, Inglaterra toma posesión de ese territorio y le dice, bueno, ahí está, creen su Estado, ¿no? Entonces es una imposición, es un acto colonialista, que es lo que está haciendo ahorita lo platicábamos, ¿no? A final de cuentas, la intención que tienen las élites sionistas de Israel es pues desaparecer a los palestinos,
¿no? Con toda la complicidad de, pues, sabemos, las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países árabes, Egipto, y demás, ¿no? Pero bueno, ahí hay un proceso justamente de deshumanización. Y si hacemos la comparación, digo, esto puede ser muy polémico, pero si hacemos la comparación de lo que pasó en el nazismo con lo que pasa ahora, y le rascamos, pues encontraremos vetas de semejanza, ¿no? Más allá que hay toda una polémica de si el nazismo fue un caso excepcional, si hay una peculiaridad del nazismo, de Auschwitz y demás, hacia lo que está pasando ahora, ¿no? Pero creo que ahí es un problema importante y ver justamente cómo se está secuestrando la memoria, ¿no? Una parte judía crítica dicen no están hablando, no hablen en nuestro nombre, no hablen en nombre del judaísmo. El sionismo no es el judaísmo diaspórico, es otra cosa, ¿no? Es un Estado-nación colonialista. Entonces es interesante esto, ¿no? O sea, con la apropiación de la memoria para justificar actos genocidas, terroristas y demás, ¿no? Y bueno, la otra parte, ¿no? O sea, el discurso de Israel, ¿cuál es? Pues nosotros vamos contra Hamas, ¿no? Porque es una célula terrorista, una agrupación terrorista. Y pues si volteamos un poco a ver la historia reciente, pues Estados Unidos, pues el mismo discurso, ¿no? Generar un chivo expiatorio para poder invadir, para poder destruir, para poder aniquilar un país, ¿no? Unas naciones enteras. Entonces, bueno, creo que ahí hay algo interesante que está ahí, ¿no? Sí, a mí, bueno, de todo lo que dijo Beto, no, me llama mucho la atención la cuestión como retórica, ¿no? Que también lo comentábamos. Hay una parte en la película que a mí ahí sí como que desgarró un poquito las fibras, que es cuando empiezan a hablar, creo que es la esposa de Hoss, así como que, no, pues tomamos posesión de una casa de unos judíos y nos pusimos la ropa de la señora, o sea, se juntan, lo que se entiende es que se juntan un grupo de señoras, ¿no? Alemanas de clase, y se empiezan a repartir las joyas, y se empiezan a repartir la ropa, y los vestidos, y lo que sea, y hay como, yo ahí sí sentí como la deshumanización no están hablando, o sea, del judío como un ser humano, sino como un como algo infra, como algo debajo, ¿no? O igual, dentro de la cinta hay otra parte, no sé si es la suegra de Hoss, o es igual la esposa de Hoss que dice como, no, es que estaban haciendo cosas judías, ¿no? Entonces, esta relación creo que también, o esta retórica, no sé si estaría bien hablarlo como la monstrificación o la no sé, o deshumanización como tal. Los nazis llamaban a los judíos con la palabra alemana Ungeziefer, que es como gusano, ¿no? Entonces eso te dice mucho, ¿no? O sea, es una deshumanización, el gusano, ¿no? O sea, si tú ves a otra persona como un ser humano, pues no lo puedes asesinar, no lo puedes matar. Entonces es un proceso para poder, uno de los primeros pasos para llevar a cabo un genocidio, un asesinato de una población, es humanizar. Exactamente. Sí. Gracias por la... Sí, y creo que el sionismo es un poco esto con Hamas, ¿no? Hamas, los terroristas, ¿no? Están en contra de la vida, están en contra del pueblo de Israel, y recuperan otra vez como la memoria, yo diría incluso monumental, para usar la conveniencia. Porque yo creo que esta figura del judío, que claro, decía Irving muy acertadamente, los campos de exterminio no solo estaban llenos de judíos, ¿no? Y como que se invisibiliza estas otras figuras que también fueron víctimas de alguna manera. Entonces esta relación creo que también es importante, y creo que Glazer ahí sí puedo decir que lo hace de manera pues muy magistral, porque es no tanto lo que se dice, sino como el indicio, como algunas huellas, como estos detalles de quitarle totalmente la condición humana al judío, ¿no? Doctor, ¿cómo ve? Sí. Sí, nada más quisiera mencionar, olvidé mencionar de la película, estas pequeñas viñetas en negativo de los grupos rebeldes de Polonia, ¿no? En este caso representados con una niña que deja manzanas para que los encuentren pues, los judíos y puedan comer alguna manzana, ¿no? Entonces estos momentos se me hacen muy poéticos, no sé qué piensan, ¿no? Porque es como esta parte de la esperanza, porque la niña se pone en riesgo su vida, ¿no? Mientras reconocer que, o sea, sí hubo mucho colaboracionismo, es decir, un genocidio no se puede dar si no hay colaboracionismo de la sociedad
Sí, complicidad, claro, sí. Pero sí hay que reconocer que hubo gente que crítica, gente que arriesgó la vida para pues, pelear contra esto, ¿no? Creo Sí. que está representado justamente en esta esperanza que mencionas. Sí, sí, sí. Sí, evidentemente estoy completamente de acuerdo que, o sea, lo que pasó, por ejemplo, en Ruanda, pues es que desde los años 50 se le empezó a decir al Tutsi cucaracha. Y empezó un proceso de deshumanización tal que para el 94 ninguna persona sentía ni empatía ni remordimiento de asesinar tutsis, ¿no? O sea, era como completamente deshumanizada el tutsi al grado de asociarse a una cucaracha, lo del gusano. El gitano sigue siendo problemático en Europa, o sea, sigue siendo una figura que nadie acepta, como lo era el judío en los años del siglo XIX, donde toda la sociedad, o sea, Francia, España, el Imperio Prusiano, todos denostaban del judío, o sea, no es que o sea, se puede repetir, ¿no? Todo esto que pasó con Hitler, es que lo permitió Europa de alguna manera. ¿Por qué? Porque se trataba de judíos, ¿no? También. Igualmente aquí, o sea, el palestino, ¿quién lo defiende? O sea, aparte, a ver, yo tengo un amigo palestino y quiero decir que ni siquiera viven bien, o sea, estos cuates para salir a la calle, o sea, son gente que todo el tiempo los está molestando las Fuerzas Armadas israelíes. O sea, no es que vivan en paz y que haya un grupo terrorista como Hamas, o sea, viven en condiciones de mucha precariedad, viven con miedo de salir a la calle, sobre todo las zonas fronterizas o Jerusalén mismo, donde también hay palestinos y palestinas. O sea, todo eso es que tampoco se menciona, ¿no? O sea, y se pone un enemigo común, se utiliza el sionismo de una manera como una bandera política, pero cuando realmente lo que hay detrás es un proyecto de Estado-nación y de apropiarse de todo el territorio que no sé por qué le llaman Jordania, Cisjordania, no sé de dónde viene el nombre, pero creo que también es como un artificio eso, ¿no? Esa idea de Jordania y Cisjordania. Y pues no sé qué más decir. Me habías dicho algo era de esto, ¿no? De cómo deshumanizar a las personas, ¿no? Sí, yo creo que lo que va a pasar o sea, está difícil lo de Palestina, pero es verdad que al menos por solidaridad religiosa los países árabes tendrán que de alguna manera proteger, pero pues tampoco es que los árabes tengan mucha voluntad de proteger a los palestinos, porque pues aunque los une una religión, pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Yo creo, y por lo que ha pasado con los grupos en West Bank, se llama Cisjordania en inglés, West Bank, ¿no? Le llaman. Los asentamientos que están habiendo, o sea, en Nueva York, haz de cuenta que, bueno, yo lo vi en un documental de Vice, creo, no me acuerdo, que van y compran una casa en West Bank, ¿no? Y te ponen, o sea, quieren poblar para que se justifique ya la desaparición de la comunidad palestina en esa región, ¿no? Y están repoblándola. Ahorita tienen un tema de que, pues como están ayudados por Estados Unidos, ya pusieron tuberías por debajo en West Bank y los pozos profundos los están aprovechando los judíos y no hay agua para los palestinos, pero, o sea, es una zona donde hay mucha desigualdad, o sea, claramente Israel está siendo protegido por países muy poderosos y los palestinos ahorita nadie les echa la mano. Un poco Irán, pero Irán porque odia a Israel, ¿no? Pero no tanto es como el enemigo ¿cómo se dice? El enemigo... El enemigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? El enemigo de mi enemigo, ¿no? Es mi amigo. Ajá, exactamente, va por ahí lo de Irán. Pero bueno, no sé, sí, es una idea errónea lo del sionismo, estoy de acuerdo también, porque la esencia del judaísmo es la diáspora. Y
pues no sé, más... Bueno, Ya para darle fin a esto, una buena conclusión, creo que ha sido el capítulo más nutrido y vale la pena extenderse un poco en las conclusiones, doctor. Bueno, sí, un poco referir lo que decía Irving. Los judíos históricamente han sido perseguidos, como mencionabas. Jean-Paul Sartre tiene una reflexión sobre la cuestión judía y una de las cosas que dice es que el judío ha sido perseguido porque no quiere dejar de ser judío, ¿no? Y como consecuencia de esto es que no quiere generar un Estado-nación. ¿Cuál es el principio de un Estado-nación? Pues el principio, pensemos en Francia, ¿no? La igualdad, la libertad, lengua, religión y raza, ¿no? Una homogeneidad, una igualdad que, como sabemos, pues son principios seculares, ¿no? O sea, la cuestión religiosa debe quedar de lado. Entonces se tiene que generar un Estado-nación en términos de la igualdad y la libertad. Y entonces lo que dice Sartre es que siempre se ha visto mal al judío porque no tiene un Estado-nación, porque no quiere integrarse a las naciones modernas. Y justamente eso ha sido también una de las coartadas para generar un Estado Israel, ¿no? O sea, si no nos quieren respetar por ser judíos, ahora nos van a respetar porque tenemos un Estado-nación y nos pueden defender. Que tiene que ver también con la persecución de los gitanos. ¿Por qué los gitanos son mal vistos en Europa? Porque no quieren abandonar su identidad, no quieren formar bueno, no sé si puedan o tengan la potencialidad para generar un Estado-nación, pero no es su intención, ¿no? Entonces por eso son mal vistos, son como vistos como grupos que tienden a segregar, a dividir la nación y demás, ¿no? Y que también en el fondo con esta cuestión de la deshumanización que decían, tiene que ver también una cuestión colonialista, ¿no? O sea, el colonialismo históricamente, pues uno de sus primeros procesos es generar la mirada del otro, ver al otro como inferior. Esto pasó en América, ¿no? Recordemos todas estas calificativos de los pueblos originarios como indios, inferiores, las poblaciones de origen africano, ¿no? Fueron esclavizadas. O sea, el proceso de colonización europeo occidental es un proceso global y ha implicado también la generación de ese otro como salvaje, como ese peligro para nuestros valores de Occidente, ese atrasado que no quiere incorporarse a la civilización, al progreso, y es construido a partir de esta figura del salvajismo, ¿no? Y en el caso de las poblaciones árabes, pues esta idea del orientalismo, ¿no? De Edward Said, es esta visión que se genera sobre el otro. No es decir quién es el otro, sino lo que yo digo del otro. Y ahí está en el fondo, ¿no? Decir, bueno, Hamas, digo, es problemática también la figura de Hamas como grupo terrorista, pero sirve para hacer como decían una sinécdoque o una... Sí, la parte por el todo. Ajá, la parte por el todo. General, pues es que todos los pueblos árabes son terroristas en potencia, ¿no? Sean o no sean, son terroristas en potencia. ¿Por qué? Pues por su religión, por su lengua, por su forma de organizar. Aquí me van a funar, pero los discursos feministas de Occidente que critican el uso del hijab, de la mascada, pues también tienen parte de esa vertiente colonialista, ¿no? Del civilizatoria, ¿no? ¿no? Pues cómo es posible lo que pasó en Afganistán, ¿no? Con las mujeres. Una de las partes importantes de la justificación para meterse Estados Unidos en Afganistán es que vamos a liberar a las mujeres, ¿no? Cuando de fondo pues también hay una intención colonialista, ¿no? Y bueno, aparte de todas las intenciones económicas, como retórica, como discurso, pues también está este proceso civilizatorio que se quiere imponer a estas naciones que han sido vistas históricamente como la autoridad, que han sido construidas. Y ya finalmente, yo cuando vi la película, me quedé con el título, se llama el título original La Zona de Interés, pero yo me quedé con el título de La Zona de la Indiferencia. Y siempre manejé este título y siempre me hace referencia, es La Zona de la Indiferencia. Entonces, ahorita lo decía Irving, parece que el conflicto en Palestina, en Israel, pues nos queda muy lejano, ¿no?
y de cierta manera nos vuelve indiferentes ante esta situación. Pero como es parte también del mismo proceso colonialista que vivimos en América Latina, en México, parte de esas prácticas colonialistas las tenemos pues muy cerca, ¿no? Decían las fronteras, lo que está pasando ahora en Estados Unidos con los migrantes, lo que hace México con los migrantes sudamericanos, que es un poco la réplica que tenemos de estos principios colonialistas. Entonces, el hecho de que nos quede geográficamente lejos este conflicto no implica que nos quede lejos culturalmente y también en términos de resistencia, ¿no? Finalmente decir que pues la indiferencia es complicidad, ¿no? Entonces pues sigamos hablando sobre este tema, sigamos denunciándolo y pues estamos en la misma lucha, ¿no? Muy bien, Beto. Irving, ¿algo que quieras comentar? Bueno, no, pues sí, totalmente de acuerdo con lo de Beto, de lo que está sucediendo, de esta cuestión del otro, de la otredad, que sí, los estados-nación se construyen bajo la idea de semejanza. Recordemos que Lacan hace una crítica de este proverbio bíblico que dice, ama a tu semejante, ¿no? Y creo que eso fue una filósofa, Chantal Maillard, como que hace una crítica de, pues claro, de ahí viene todo este proyecto europeo de hacer semejante a la gente, ¿no? ¿Y qué significa hacerla semejante? Pues hacerla como tú eres, o sea, en este caso como los europeos evangelizados. Yo creo que estos 1000 años de medievales en Europa fincaron profundamente esta cuestión de la otredad y de la unidad, ¿no? Entonces, como todos estos países católicos, ¿no? En su época volviéndose católicos, porque eran los vándalos, ¿no? Había vándalos, había godos, visigodos, o sea, ostrogodos, ligures, o sea, un montón de tribus con sus propias ideas, etcétera, pero se fue expandiendo el catolicismo con la retórica de ama lo semejante, que es completamente, siguiendo las migajas, es completamente lógico que se haya convertido en los estados-nación basados en la semejanza, ¿no? Y toda aquella persona, ¿no?, que no quiera asimilarse, pues será vista con suspicacia, como outsider, forajido, criminal, etcétera, ¿no? Y el gitano sigue viviendo hasta la fecha esta figura un poco homo sacer, ¿no? De este hombre sagrado que es lo peor, pero también es insacrificable, ¿no? Porque, pues, ¿no? Tiene estas dos cuestiones. Y sí, y creo que de alguna manera los judíos ya tienen esta posibilidad de asimilarse, de ser asimilados, ¿no? Si fueron asimilados en Estados Unidos y por lo tanto ya están yendo hacia ese proyecto de convertirse en, bueno, ya están en el Estado-Nación israelí. Y qué bueno que dices esto también, Beto, de que no dejar de hablar, o sea, la indiferencia es lo que va a permitir que estas atrocidades continúen, y sí hay que estar hablando, usando estos espacios para no olvidar, ¿no?, que esto es un genocidio y está ocurriendo en pleno siglo XXI, con tanta filosofía y tanto pensamiento que ya se ha revisado, ¿no?, y que sigue sin importar, porque si queda en manos de una sola persona, la gente lo va a seguir. También quisiera mencionar que comunidad de hasidios en Jerusalén protestaron. No quieren a Netanyahu, no quieren más violencia. Los hasidios es una comunidad muy cerrada, pero con súper estudiosos de la cábala y de los textos sagrados, y buscan son como ascetas casi, o sea, son gente que sí trata de buscar la paz, ¿no? Y pues se protestaron, ¿no? Allá en Israel y acá en Estados Unidos hubo protestas y las silenciaron, para que veamos un poco, es que pues sí, divide y vencerás, ¿no? Entonces, bueno,
recordar esto, ¿no? Hay un genocidio en estos momentos. Pues bueno, como siempre un placer estar acompañado de estos dos titanes. Yo nada más mi cerecita del pastel quiero agregar que podemos participar a través del propio lenguaje, ¿no? Yo creo que nombrar es construir, dar existencia, dar visibilidad ahí. Y Beto lo decía hace rato también, ¿no? Que el discurso de Glazer pues fue una cosa colosal en el medio, ¿no? 450 entre actores, directores, productores hicieron como una carta, ¿no? Acusando cómo es posible que Glazer pueda hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Antisionistas y tal, pero Indignados, ¿no? Indignados además, pero yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de el que tiene la palabra tiene el poder. O sea, en este sentido, pensar que Hamas es el terrorista, el asesino, el genocida y dar como un poco, querer dar esta vuelta de tuerca, pues es estratégico, ¿no? Entonces quizá una manera de participar es, primero nombrar, hay un genocidio, gente está muriendo, gente inocente está muriendo por un conflicto que, bueno, puede tener los matices que se le quiera dar, siguen siendo asesinatos masivos, y quizá también es ser crítico con todos los discursos, ¿no? Ser crítico con los discursos, digo, aquí la neta es que me gusta el espacio porque, bueno, podemos hacer uso de la palabra, que eso también es importante, el hacer uso de la palabra y no para estigmatizar y no para señalar, sino como para ser crítico de el otro también tiene existencia de, ¿no? Y bueno, pues nada más, siempre deslumbrado, muchachos, ustedes la traen. Quiero agradecer nuevamente a Cafetería Maca Cuernavaca que nos presta el espacio. Siempre es un placer estar aquí, tiene un café delicioso. No se pierdan la oportunidad, queridos internautas. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio. Y estaremos hablando de cosas relevantes, ¿no? Muchas gracias a todos, abrazo fuerte y nos vemos para la próxima.